Continuamos con la teología del Antiguo Testamento. En esta sesión vamos a presentar la teología del Éxodo, después de haber presentado las familias, cómo se comporta Dios en el Éxodo. Hay varias facetas de Dios en el Éxodo, varias facetas. La primera que destaca, la primera teología, la primera teología del Éxodo y que no conocíamos esta parte de Dios es la liberación, indudablemente. Es un Dios liberador que se interesa por la opresión de un pueblo, fruto de las familias con la que trabajó en el libro del Génesis. Al inicio del libro del Éxodo es un Dios que está preocupado por su pueblo y le pesa y sufre por que está esclavizado. Lo sabemos y queda claro lo que se llama de forma explícita, porque Dios mismo lo dice, explícita, que se puede comenzar por eso. ¿Dónde es explícita esta preocupación? Cuando está hablando con Moisés, ¿sí? Éxodo 3:7, eso es muy importante. Es el mismo Señor el que dice, Dios el que dice, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He visto. Yo soy testigo. He oído, dice, sus quejas contra los opresores. He visto, he oído. Muy bien elaborado este texto para explicar esta teología. Intenta poner los sentidos más importantes en Dios. La mayoría ha clasificado los sentidos más importantes en este orden: ver y escuchar, ver y escuchar. Y la tercera es un poquito más complicada. Ahí las traducciones pueden tener varias opciones, porque después de ver y oír, ¿qué más podría seguir, no? Y es donde ahí unas Biblias elegirán, he puesto atención, me he fijado, ¿no? Eh, Me he dado cuenta, soy consciente de, conozco. Es decir, parece ser que no es ni un ver inútil, no es un oír inútil, sino que realmente sucede algo en el interior de Dios. Es esa parte, digamos, se llama epistemología divina. Significa epistemología divina la manera en la que Dios conoce. Bíblicamente hablando, si estuviéramos en filosofía, se acentuaría la omnisciencia de Dios, una epistemología divina donde domina lo que Dios ya sabe de antemano, porque es el omnisciente, el que todo lo sabe. También en la Biblia es un hecho, pero como es narración, hasta que sucede la opresión en Egipto, propiamente Dios la está conociendo. Hay que tratar de hacer ese esfuerzo, porque la teología de la Biblia, del Antiguo Testamento, a diferencia de la propuesta filosófica, intenta mostrar el momento exacto en el que Dios conoce algo. Y eso le da sentido a el presente. Eso es muy importante. Sobre todo al presente cuando la esclavitud sucede, las quejas suceden, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo, lo que está oyendo Dios, lo que es testigo. Él dice, yo he visto esto, yo he oído esto, ¿sí? ¿Por qué lo explico un poco así? Porque eh,
No es que Dios lo esté imaginando en su mismo pensamiento, que es un Dios todopoderoso, todo omnisciente. Y eso filosóficamente hablando está justificado. Él todo lo ve, el pasado, el presente, el futuro. Bíblicamente hablando, los procesos se van haciendo cronológicamente. Si hay una esclavitud, no es una imaginación de Dios. Si hay una queja, no es una imaginación de Dios. Y conozco. Y llama mucho la atención, y aquí es donde quiero también detenerme, porque la epistemología divina no solo es de conocer conceptos. Curiosamente aquí lo que dice es que me he fijado, conozco sus sufrimientos. Eso es muy llamativo, sí. Es una epistemología divina que se relaciona con el sufrimiento. Muy interesantes. No es una epistemología normal, vamos a decirlo así, porque en los procesos de conocimiento normales es como cuando uno va a la escuela, va uno a aprender, ¿no? Va uno a aprender, o en la casa uno aprende que esto es una mesa, que allá hay una silla, ¿sí? Pero dar un paso más en la epistemología, decir, conozco los sufrimientos, ¿no? Quiere decir que ese ámbito lo está, por ejemplo, viviendo alguien que trabaja con un enfermo, que vive con un enfermo, da paso a esa epistemología. Él no conoce cosas, él conoce sufrimientos. ¿Sabes? Y es interesante eso porque uno ve que alguien sufre, uno oye que se queja y puede decir junto con Dios, conozco tus sufrimientos, pero no es una epistemología normal. De hecho, es una epistemología a la que el enfermo se puede oponer y decir, tú no conoces mis sufrimientos porque solo los conozco yo. Sin embargo, Dios se da la oportunidad de ofrecer otro camino y decir él, yo conozco tus sufrimientos. Y él lo puede decir con la mayor radicalidad que no lo podemos decir nosotros, porque nosotros los conocemos a través de la vista y el oído principalmente, los sufrimientos ajenos. Con los propios es obvio que es más fácil, pero que Dios se anime a decir, le creemos, porque Él que es el omnisciente, el todopoderoso, en el Éxodo dice, y tengo que dejar muy en claro esta parte, porque si no, no se va a entender bien su liberación. En la teología del Éxodo, la liberación surge del conocimiento del sufrimiento, es muy importante, del conocimiento del sufrimiento. Habiendo conocido el sufrimiento de su pueblo, viene la liberación. Surge de la propia necesidad del pueblo, eso es muy importante. La liberación nace del conocimiento de los sufrimientos del pueblo. Se llama, por lo tanto, una liberación vinculada al sufrimiento. Por eso es la liberación por excelencia. Va al núcleo más íntimo del sufrimiento del pueblo. ¿Sí? Sigo insistiendo con algunos ejemplos con que nos ayudan. No es solo una liberación externa, solamente porque eh, no es solo importante sacarlo de la esclavitud. Se está eligiendo sufrimiento, por lo tanto está llegando al núcleo más íntimo, eh, a un mal más profundo que la pura esclavitud.
Y es interesante porque la esclavitud es algo común en la antigüedad y hay esclavos que no sufren. Me refiero a que hay esclavos cuya esclavitud es una labor, un trabajo, no necesariamente conduce al sufrimiento. Aquí, en el caso de Israel, la teología está eligiendo no una esclavitud fácil, en el sentido de decir, basta que lo saque de Egipto para que dejen de ser esclavos. En lo profundo, Dios está trabajando con el sufrimiento que provoca la esclavitud. Y ahí es donde Dios lo vemos con una capacidad por excelencia de liberar. Pongo otro ejemplo, cuando se hacen liberaciones de una enfermedad o curaciones, siempre son temporales, siempre, siempre. Nadie puede liberar completamente, completamente del núcleo más íntimo, del sufrimiento. Se puede dejar de sufrir por una cosa, pero se está sufriendo por otra. Es una dinámica que está siempre presente y Dios está siempre intentando liberar del núcleo fundamental, que es la del sufrimiento, y se ilustra claramente aquí en el libro del Éxodo. No es eh, solamente porque uno puede pensar eso, de esclavos a libres, muy bien, pero hay algo más profundo que son, dice, conozco sus sufrimientos. En la teología, el que le da, el que le da continuidad a esta teología es el profeta Isaías. Cada Viernes Santo se lee un texto del profeta Isaías y es llevada otra vez en continuidad de esta teología de un Dios que conoce el sufrimiento. Y el siguiente paso que va a pasar en Isaías es, ya lo veremos en la teología del profeta Isaías, es que un siervo mismo experimente el sufrimiento. Y el siguiente paso será el Hijo del Hombre, Jesús, que experimenta el sufrimiento. Y a partir de ahí definitivamente el sufrimiento entra en el mundo de lo divino. Ya el sufrimiento no se conoce desde fuera, en el Hijo se conoce desde dentro. Y es lo que se llama en el misterio de la Trinidad, el conocimiento y la asunción del sufrimiento, de la parte divina. Y ahí los que ya hacen más cursos de teología en la Trinidad saben que se habla del Dios que sufre, del Dios que padece por amor a la humanidad. ¿Dónde nace todo eso? Desde el Éxodo. Si Dios no fuera capaz de compadecerse de los sufrimientos humanos, no podría salvarlos. La salvación también va vinculada al hecho de saber, de conocer. Es muy humano a veces también, porque alguien puede decir, es que tú nunca me dijiste, ¿cómo quieres que yo te ayude si no me dices? En el caso del humano, el no conocer es un obstáculo para poder liberar. ¿Cómo se va a liberar algo que no se conoce? ¿Cómo voy a ayudar? ¿Cómo te voy a curar si no sé lo que te está provocando el sufrimiento? Sí, el ser humano es limitado, siempre limitado, aunque a veces lo logre. En el caso de Dios, a partir del Éxodo inicia un camino que es definitivo, el único capaz de liberar al hombre del sufrimiento. Por eso Éxodo 3:7 es muy importante, debe de estar siempre presente y subrayado en nuestras Biblias. Éxodo 3:7 es el punto de partida de una buena parte de la reflexión teológica. Eh, Siguiente elemento de esta teología del Éxodo. Por primera vez Dios en la Biblia no lo ha hecho con nadie. Es decir, mm, no trabajó. Por ejemplo, con Noé no le dijo, mete en el arca a todos. En el arca fue construye un arca para que tú y tu familia y los animales que te indique se salven, ¿sí? Claro que ahí nosotros somos benevolentes, pero alguien puede ser crítico y decir, pero qué mal esa imagen esa actuación de Dios, qué mal, porque nada más salvó
Más que ya estaba yo explicando otra teología cuando vimos eso. Pero aquí ahora Dios va a hacer algo nuevo porque va a elegir a Moisés para que colabore con él en la liberación. Es la primera vez. No lo ha hecho con Abraham, no lo hizo con Noé, no lo hizo con Abraham, no lo hizo con Isaac, no lo hizo con Jacob. Segundo elemento, por lo tanto, en esta teología de la liberación o del éxodo, en la parte primera del libro, por primera vez elige Dios a un hombre para liberar, que se llama Moisés. También lo hace explícitamente. Antes de explicar algún elemento de Moisés en esta parte que estamos estudiando, quisiera señalar algo de la liberación implícita que ya Dios está trabajando. No se olviden ustedes que no solo las personas que dicen ir explícitamente de parte de Dios para hacer algo son las únicas que colaboran con Dios. En la teología del Éxodo, las personas, aunque no sean mandadas directamente por Dios, también le colaboran. En el libro del Éxodo, las primeras que colaboran con Dios son las parteras que ayudan a las mujeres a dar a luz. Eh, Dice en el 1:17, para hilar bien la teología de la liberación, esto es, se habla de implícitamente personas y personajes que colaboran con Dios. Dice ahí Éxodo 1:17, el texto es muy importante. 1:17 dice, las parteras tenían temor de Dios. Las parteras tenían temor de Dios y ayudaban a las mujeres a tener sus hijos, porque había una orden de matarlos que había dado el faraón. Entonces las parteras están trabajando ya por la liberación, trabajan por la salvación de esos niños. Pero la explicación de la Biblia está muy clara, tenían temor de Dios, o sea, eran personas de fe, en síntesis. No solo cuando Dios mande a alguien para hacer algo en favor de otro, se puede descubrir una misión. No, hay muchas personas, y en el Éxodo se manifiesta, que si hacen el bien, algo puede estar sucediendo allí. Eran personas de fe. Mientras haya personas de fe, aunque Dios no las mande explícitamente, van a hacer el bien. Eso es muy importante. Porque a veces solo recuerda a Moisés en la liberación, pero las parteras son las primeras eh, que trabajan. Casi nadie las conoce. ¿Cómo se llaman ellas? Son dos. Las primeras dos parteras de la Biblia que ayudan a los niños en el Éxodo. ¿Verdad? ¿Sí se recuerdan sus nombres? Para que se vayan difundiendo. Séfora y Fuá, nos dice esta Biblia, que es una manera de aprenderlas. Puede que cambien o modifiquen. Cifra también se conoce. Cifra y Fuá, o Puá, porque la F y la P se intercambian muy bien. Eso es como están las traducciones. Pero es muy bueno recordar sus nombres. En la teología del Éxodo son las primeras colaboradoras de Dios.
ya que el autor sagrado se esforzó por escribir sus nombres. A partir de aquí, ellas, aunque no pueden ser exactamente patronas, pero sí pueden ser en el Antiguo Testamento las patronas de todas las personas que ayudan en el nacimiento de los niños, ¿verdad? Todas las personas que se involucran para que un niño nazca. Hoy todavía hasta nuestros días, a veces alguien nace en un taxi, en una estación de metro, sabemos de noticias, ¿no? Es una labor que siempre alguien puede realizar. Puede ser en un hospital, puede ser en una casa, es decir, todos los días están haciendo niños, ¿no? No hay día que no nazca un niño. No sé si más adelante suceda, pero en principio todos los días están haciendo, ¿eh? Entonces todos los días, Cifra y Pua están ahí, de alguna manera presentes, ¿eh? Pero insisto, no son del Nuevo Testamento, no pueden llegar a ser santas al estilo de otros santos patronos, ¿no? Pero sí que tenemos aquí este, los inicios de ese procedimiento. Moisés se une, por lo tanto, a esta dinámica. Moisés se une a esta dinámica. Versículo 10 del capítulo 3 del Éxodo, 3:10, fíjense muy bien, dice, ve, yo te envío al faraón, ve, yo te envío, primera vez que sucede esto en la Biblia, al faraón para que saques, aquí está el Éxodo ya en síntesis mencionado, para que saques, para que hagas salir, que eso es lo que significa Éxodo, salida, camino hacia afuera, para que saques a mi pueblo, ¿verdad? A mi pueblo. Es el pueblo de Dios. Ya empezamos con esta denominación. Ya hay un pueblo de Dios. Esa frase tan importante hasta nuestros días, ya la tenemos aquí. Para que saques a mi pueblo. Y para que no quede duda, a los israelitas. Este pueblo ya se llama israelitas. Ya es el nombre que se va oficializando. Tenemos, por lo tanto, una misión explícita y le está pidiendo a Moisés que él haga posible el éxodo, que saque al pueblo. El segundo elemento de la teología, por lo tanto, es Dios necesita de personas para liberar. Las parteras y ahora Moisés. Dios necesita de personas para liberar. No necesariamente o no necesariamente lo hace por sí mismo. También busca quien lo pueda hacer. Tercer elemento de la teología del Éxodo. Siempre esto ha llamado mucho la atención. Yo nada más voy a tratarlo de ponerlo en el contexto de lo que venimos diciendo. Es como se nos presentaba en, en esta clase de teología del Antiguo Testamento cuando la cursé. Cuando Dios le va a decir su nombre a Moisés, yo soy el que soy, en el versículo 14,
sintetiza precisamente que es un Dios que conoce los sufrimientos y que ha enviado a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Yo soy el que soy, porque dice, yo soy me envía a ustedes, yo soy me envía a ustedes, como él en el 3:10 dijo que ve, yo te envío, ven, te dice, entonces este yo soy el que soy, es el Dios que envía a Moisés, sobre todo y ante todo, y conoce los sufrimientos del pueblo. Son los dos detalles que hemos visto en este capítulo 3, bíblicamente hablando. Sin revelar exactamente el nombre, por eso se llama que es un nombre que no solo tiene que ver con Dios, sino con el pueblo. El nombre de Dios tiene que ver también con el pueblo, porque está la clave allí. El mismo yo soy, el que soy, se identifica con yo soy el que te envío. ¿Y el que te envío para qué? Para que saques a mi pueblo. Esa es la manera que se trabaja también este nombre, especialmente hasta este momento de la Biblia. Fíjense la relevancia de esta pura frase del 3:14, porque había uno, pues el evangelista Mateo es muy inteligente y dicen algunos que se aprendió muy bien el Éxodo, dicen que Mateo aprendió muy bien el Éxodo, porque dice un pasaje que el niño y José y María se lo llevaron a Egipto. Y dice, de Egipto llamé a mi hijo. Es del profeta Oseas, pero el profeta Oseas está recordando el Éxodo. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Cuál hijo? Israel. Y ahora, al final de Mateo dice, vayan por todo el mundo, etcétera, 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 etcétera. En Mateo 28, vayan por todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estaré, ese yo estaré es casi lo mismo, por si no decir exacto, casi, yo soy el que soy. Yo estaré con ustedes. El ser de Dios, el yo soy y el envío. Desde el Éxodo, el nombre de Dios se vincula a una misión. Eso es lo que intento decir. No es solo un yo soy para estarme sentado. No indica solamente un yo soy de existir. Es un yo soy no solo de existir, sino un yo soy de enviar. No solo un soy de existir en principio, sino de enviar. Un yo soy de hacer presencia con los que envío, con los que envío. Es la única manera de entender, miren, a veces uno no reflexiona, uno pasa desapercibido estas cosas, pero se sigue utilizando en el ámbito español. Cuando hablamos y le decimos, ve en mi nombre, ¿qué es eso? ¿Cómo que ve en mi nombre? ¿Qué significa eso? ¿Cómo es que un hombre puede ir? O una persona va porque va ella o no va nadie. En cambio, ¿cómo es que sí logramos decir, ve en mi nombre? Es un resto de esta teología, porque si no, no podría funcionar así. Entonces, tendría que llegar alguien y decir, ¿y usted quién es? Su identificación no es que vengo en nombre de, no, aquí no sirve eso. O que tiene que venir cada quien. ¿Cómo se logra eso? Que se pueda hacer venir en nombre de, ¿no? Y lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Es una teología que se ve hasta en la vida práctica, una teología que posibilita que el nombre, que el ser de alguien se haga presente en el enviado.
Que si no es imposible entender después el Evangelio también, dice Jesús, quien lo recibe a ustedes me recibe y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Eso es puro éxodo. ¿Quién lo inventó eso? La teología del éxodo, Dios, que está trabajando con Moisés y le está diciendo su nombre porque Moisés es el que tiene que ir a cumplir el envío. No puede haber envío sin que alguien conozca el nombre. Si ya llega alguien allí, usted viene en nombre de quién y dice, no sé en nombre de quién vengo. Tu envío es nulo. ¿A qué fue? ¿A qué fue? No sé en nombre de quién vengo. Tiene que, como le hace Moisés, la misión de Moisés sería nula si Dios no hubiera dicho quién es. Por eso todo cuadra. En el Éxodo 3:13, Moisés le dijo a Dios, yo voy con los israelitas, muy bien, pero si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Eso, Moisés fue el primero que enfrentó esa situación. Bueno, sí voy, pero cuando me pregunten, ¿quién me manda? Y es lo mismo que sucede, va alguien a algún negocio, etcétera. ¿Quién la mandó? No sé, no, pues, no podemos hacer nada por usted. Es muy importante saber quién manda, muy importante el nombre de quién manda. Allí comprendemos también el pasaje de Lucas, que también puede tener algo parecido, aunque a veces no exactamente, pero se interpreta, se trabaja, ¿verdad? De alguna forma, con lo que dice Jesús, cuando echaban las redes en el capítulo 5 ya hemos trabajado toda la noche, pero según tu palabra echaré las redes, según tu nombre, según porque tú lo dices, se va profundizando en esto. Hay un nombre, hay alguien que dice, que proclama, que habla, porque Dios lo hace, y entonces hay alguien que es enviado. No estamos en una época de documentos, entonces también atenderá eso. Moisés no va con un documento, eso es posterior, también se puede utilizar. Y de hecho, más adelante Dios lo utilizará cuando se escriba la ley. Por el momento basta con su palabra, hasta el momento basta con que Él diga ve, porque hoy también vivimos de eso. ¿Quién te envía? Fulano de tal. ¿Algún documento, por favor? Hoy ya la dinámica es complementaria palabra y documento, palabra y escrito. ¿Sí? Pero hasta este momento con Moisés basta. Y cuando vaya y me pregunten cómo se llama, le dirás, yo soy el que soy. Nombre y envío, nombre y autenticidad. Basta la palabra. La palabra en una cultura donde no es el dominio de lo escrito es fundamental, ¿verdad? Tercer elemento, para terminar esta parte y pasar a las plagas, que cambia, de ahí cambia la teología. Tercer elemento, cuando, esto también es muy importante, cuando el enviado no puede o es limitado, también Dios no tiene problema en incluir. También es la primera vez en la Biblia que encontramos una persona que es enviada y es limitada. En este caso, en el capítulo 4, hay algunas dificultades, etcétera. Eh, y sobre todo a veces uno se fija mucho en lo de que Moisés es tartamudo, puede ser, pero no solo es la cuestión de tartamudez.
hay una preocupación de Moisés también más fuerte, junto con la tartamudez. La tartamudez está en 4:10, Éxodo 4:10. Vamos a aplicar así tercer elemento porque luego se ve la clase grabada y hay que ser lo más precisos posibles. Hay un tercer elemento. Si el enviado es limitado en algunos elementos, se puede invitar a más colaboradores. Se puede invitar a más colaboradores. Pero les decía, no solo es cuestión de no tener facilidad de palabra, es lo que más comúnmente se recuerda de Moisés. Este, Está preocupado si no le creen. Ese también le cuesta mucho a Moisés ahorita. Y si no me creen, o sea, ya llegó la persona, disculpe, ¿qué se le ofrece? Vengo de parte de, sí, muy bien, sus documentos, por favor, aquí están. No te creo. Esa sensación de llegar y decir, me manda fulano, vengo en nombre de, no te creo, estás mintiendo. A Moisés le preocupa que no le crean, dice ahí en el 4:1, Éxodo 4:1. Y si no me creen, esa es otra preocupación de Moisés. Dios, por lo tanto, tiene que invitar a más colaboradores, tiene que invitar más apoyos. Y ahorita retomo un poquito esto para las plagas, pero ahorita el que me interesa es, Aarón no viene, no entra, es lo que quiero decir. Aarón, que es el ayudante, el hermano de Moisés, no entra solo por la cuestión de lo de la tartamudez, sino también va a ser un apoyo por si no le creen. Aarón va a venir a reforzar la cuestión de la fe del pueblo. Sí, pues quizás sea más fácil. Si no creen a Moisés, quizá con Aarón todo sea más sencillo. Dios lo confirma, versículo 14. Yo estaré en tu boca y en la suya. Es una bonita coincidencia. Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Éxodo 4:14, yo soy el que está en tu boca y en la boca de Aarón. Por primera vez en la Biblia estamos llegando a niveles muy altos ya de mediación, muy altos. Es una gran preparación para la venida de Jesús, al que denominaremos la palabra de Dios, la palabra de Dios. Dios ya está trabajando con estos dos hombres, con Moisés y Aarón, en esa misma dinámica. 5 minutos para caminar, para entrar a la teología de las plagas. Y circule un poquito la sangre.
enviado. Gracias a Dios. ¿Qué estás estudiando? Al diplomado de la universidad. La maestría. Empezar siempre y aquí ya venía pues recuerda que estás bueno el viernes una pues para ahora es teología dogmática en la ministra de fíjate que a lo mejor y si verdad me vengo a la decir voy a ver cómo más para que los papás que así nosotros acumulamos. Entonces es una manera de comprometerte a venir. No, yo sí vengo muy bien. De las historias, histología, yo sí vengo. Así está. Te vas a ir voy a ir a la vamos y a que también pues diré hasta sí,
Tienen cita ahorita a la final. Ujú. En el caso de la teología de las plagas, hay que considerar, es un pasaje muy difícil para la teología, un pasaje muy difícil para la teología. Porque tiene como objetivo sacar al pueblo de Egipto, pero conlleva destrucción y muerte para el pueblo, para los egipcios. Tiene como objetivo sacar al pueblo de Israel de Egipto, sí. Es un objetivo positivo, pero también conlleva destrucción y muerte para los egipcios, para los egipcios. Dice, este, en el capítulo 7 del libro del Éxodo, considerada como la primera plaga, es el agua que se convierte en sangre. Y dice en el versículo 17, el agua se convertirá en sangre. Pero inmediatamente en el 3:18 dice, los peces del Nilo morirán. Aquí uno nota que está en juego el agua del Nilo, ¿verdad? El agua del río Nilo. Es ahí, no es toda el agua del mundo, pues, también entender un poco eso, es el agua del río Nilo, pero al convertirse en sangre, los primeros perjudicados son los peces, dice ahí los peces del Nilo morirán, ¿sí? Siguiente elemento, el río apestará y los egipcios no podrán beber agua del Nilo, o sea, el agua deja de ser potable, por así decirlo. Siguiente consecuencia, el agua no se puede beber, el agua no se puede beber. No, pues todo se ejecuta como se indicó en estos versículos. Dice en Éxodo 7:20, toda el agua del Nilo se convirtió en sangre. Todo el agua del Nilo se convirtió en sangre, efectivamente. Y efectivamente también, Éxodo 7:21, los peces eh, del Nilo murieron. El agua ya no servía y los egipcios no podían beber agua.
Hasta ahí está un poco la destrucción. No encontramos que se mueran los egipcios de sed. No sale eso. Los perjudicados en este caso son los peces. Así termina esta primera plaga. Pasamos a una segunda por ir identificando algunos de los aspectos que nos interesan para esta teología. Viene ahora una cuestión de las ranas, de las ranas. No, no parece que haya mucha destrucción, no se describe. Es un poco, da la sensación que las ranas son molestas, pero no aparece exactamente una destrucción muy grande. Son como una molestia de que las ranas anden allí. Simplemente llenar de ranas. Ahí se puede leer desde el 7:25 hasta el capítulo 8. Lo que llama la atención, y a veces poco alguien se fija en esto, cuando se retiran las ranas, se mueren. Pidieron al Señor que retirara las ranas y entonces dice en Éxodo 8:9, las ranas fueron muriendo. No se regresan pues de donde salieron, las ranas fueron muriendo en casas, patios, campos. Y las reunían en montones, se pusieron a juntar todas las ranas se empezaron a juntar. Y dice que todo el país apestaba. Entonces, si nos vamos dando cuenta, hay consecuencias de lo que está pasando en las plagas. Los peces, ¿no? Primero, ahora las ranas. Luego viene la cuestión de los mosquitos. Al parecer también es un poco de molestia lo que provocan. Hay muchos mosquitos por todo el territorio, dice por todo el territorio de Egipto, Éxodo 8:13. Vienen también, no sabemos qué pasa con los mosquitos, es una plaga que ataca a hombres y animales, tampoco se dice que los maten, dice así solamente Éxodo 8:14. Los mosquitos atacaban a hombres y animales, así es como está la situación. Todavía es como muy general, pero ya están molestando los mosquitos, ya están picando, ¿no? A hombres y animales. Solo que no se dice qué pasa con los mosquitos. Es decir, no sabemos si murieron, etcétera. Ahí están. Cuando vienen las moscas, dice que se llenan las casas de los egipcios y los terrenos donde viven. Y aquí es donde por primera vez, pero aunque ya lo íbamos intuyendo, pero no lo teníamos explícitamente, dice que las moscas no van a entrar donde vive Israel. Entonces dice uno, ah, caray, pero entonces los mosquitos sí molestaban a los de Israel, pues, ¿verdad? Está un poco extraño. El agua dice que no la podían beber los egipcios, pero ¿y luego el agua de los israelitas tampoco? O sea, ahí había una cuestión que no teníamos clara. Y ahora, por primera vez dice que las moscas no, pero hasta las moscas.
En la plaga de las moscas, por primera vez se hace una división entre Israel y los egipcios, territorialmente hablando, pero digo que es una de las teologías más difíciles por eso. Difícil aclarar todo. Pero la plaga de las moscas ya no afecta a Israel. Dice ahí claramente el texto, Éxodo 8:18, yo daré trato diverso, voy a tratar de forma diversa al territorio de Gosén, donde reside mi pueblo. Yo daré trato diverso al territorio de Gosén, donde reside mi pueblo. Podemos añadir pues un elemento más a la teología. En la teología de las plagas, ya Dios toma partido o explícitamente Gosén es el territorio donde viven los de Israel. Ahí estaban establecidos, se llama Gosén, sí. En la teología de las plagas, Dios toma partido, por así decirlo, Dios es parcial, Dios está a favor de su pueblo. No va a haber moscas en ese territorio. Versículo 19 lo confirma. Yo haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Muy bien, ya. Haré distinción entre mi pueblo, es Israel, y el tuyo. ¿Te confirma? La teología de las plagas, por lo tanto, es una teología que promueve la vinculación de Dios con su pueblo. Son elementos positivos que intento rescatar en medio de los elementos negativos que tienen que ir unidos a ellos, porque ya vimos que sí se está perjudicando a algunos animales como los peces, las ranas, y se está perjudicando a otro pueblo que son los egipcios, ¿verdad? Entonces hay que tener eso en cuenta. La teología de las plagas es también una teología del pueblo de Dios. En definitiva, es una promoción de que Dios es el Dios de Israel. Por eso manda las plagas. Y no es el Dios de los egipcios. En esta teología de las plagas, por lo tanto, no podemos decir que Dios tiene una misión universal. No funciona esto. En la teología de las plagas, Dios es particular o Dios está enfocado en su pueblo. Digamos, en la teología de las plagas no hay una responsabilidad de Dios por todos. Luego uno empieza a buscar qué pasó con las moscas. Ya las moscas infectaron todo Egipto, ¿verdad? Dice que no, Moisés va a rezar a Dios para que aleje las moscas. Y dice que el Señor alejó las moscas del faraón, pero no se murieron. Ya hay un paso, ¿no? Las moscas se alejaron, las alejó. Las ranas sí se murieron, los peces sí. Las moscas no. Las moscas se alejaron cuando Moisés rezó a Dios. Las moscas se alejaron. Éxodo 8:27. Ahí está. Digo, son detallitos, pero hay que ser muy precisos, ¿no?
Es decir, se debe de leer con la mayor precisión posible, porque hablar así de las plagas en general, pues no, sí se puede, pero ya para poder sacar algunas conclusiones teológicas, pues hay que echarle ganas un poco qué le pasa realmente a cada quien, a qué grupo de implicados, ¿no? No, viene la siguiente, y esta sí es de las fuertes. Va a llegar una peste contra el ganado. Esta viene más dura. No, pues llegó la peste. Murió todo el ganado de los egipcios. Ya nos estamos acostumbrando que solo el de los egipcios, pero murió todo el ganado de los egipcios. Y se acentúa, y del ganado de los israelitas no murió ni uno solo. O sea, se empieza a particularizar. Desde las moscas, se va insistiendo en la Biblia que hay una distinción entre el ganado de un pueblo y el ganado de otro. Murió todo el ganado de los egipcios. Siguiente plaga. Esta murió todo el ganado, Éxodo 9:6. Viene la cuestión de las úlceras. Eh, la cuestión ahora es preguntarnos porque dice que había un polvo que caía sobre los hombres y los animales. Entonces uno se pregunta si son otros animales, porque ya se habían muerto todos los del ganado. Entonces es una plaga rara, no es coherente con lo que se va leyendo. Entonces tenemos que intuir incluso que cada plaga está narrada y no tiene a veces que ver con lo que sigue. O sea que como que es ¿cómo diríamos? A ver, da la sensación de que te cuento una historia, pero se acabó. Sí, o sea, hubo una vez una plaga una peste que mató a todos los animales. Pues ya, o sea, ya. Pero cuando te vuelvo a contar otra vez tengo animales. Porque aquí dice que cayó el polvo sobre hombres de animales, produciendo úlceras. Hombres y animales se cubrieron de úlceras y llagas. Entonces es un poquito eh, de dónde salieron esos animales, ¿sí? Que había dicho yo que ya se murieron todos. Entonces da la sensación como si cada plaga fuera una historia nueva. Digo, también considerar eso, da la sensación de que cada plaga es nueva, ¿sí? No, también es muy complicado eso. Apenas las primeras plagas en cuestión temporal nos indicaron, porque se pregunta aquí también en clase presencial si vamos días por días, a veces es difícil también hacer una cronología de ese tipo. Sí. Nada más tener eso en cuenta, digo, porque cuando uno va leyendo ya detenidamente se da uno cuenta que hay ciertas incoherencias. Otros dirán que no son animales del ganado, que son otros, pero bueno, démosle esa oportunidad, que no sean animales del ganado, porque antes era que el ganado, ¿no? Bien, bueno, pero ahí estamos. No, pues ya se cubren los de úlceras y llagas. Esta sí afecta a los hombres ya traen llagas, o sea que ya empiezan a llenarse de los granos, todo eso. Este, Uno trata de ver qué pasó, si se murieron o algo, y no dice nada. Se llenaron y nos queda un poco incompleta esa plaga, ¿sí? Se salta el granizo, pues nos deja ahí que bueno, dice uno, menos mal, no, pues no se ve que se hayan muerto, ¿no? Ni los egipcios ni los animales, ¿no? Que tenían las úlceras. En la del granizo,
Dice aquí que va a caer una gran granizada. Y luego miren otra vez, no les digo lo difícil que son estas plagas. Versículo 19. Manda guardar en un lugar seguro tu ganado. Eh, Ándeles, es lo que trato de decirles. Y lo que tienes en el campo. Los hombres y los animales que se encuentren en el campo y no se refugien en los establos, les caerá un granizo que los matará. ¿Ven? Pero ya tenemos otra vez. Ya tenemos con mayor claridad el ganado y pues el ganado que ya está muerto, ¿sí me entienden? Es lo que tratamos de hilar aquí. ¿Qué está pasando? El granizo otra vez va contra el ganado y los hombres. Entonces tenemos que decir, pues se murió solo una parte anteriormente, ¿no? Pero vean que decía 9:6, murió todo el ganado. Es difícil, es difícil. Llegarían de otras partes, dicen aquí. Esa es la complicación con las plagas, ¿sí? Nunca acabaremos de interpretarlas. Es una teología muy rica, llena de muchos matices. Llega el granizo, destruye todo el territorio egipcio, dice, hirió a todos los que se encontraban en el campo, todos los que no se guardaban en establos. Paz, 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 paz. Todos los que no se guardaban en el campo cayeron. Paz, paz. Y ahora estamos esperando a ver qué pasa con ellos. Si es solamente heridas, dice que hirió a hombres, animales. Dice que el granizo destruyó la hierba del campo. Dice que tronchó árboles silvestres. Que eso no lo teníamos de las plantas, pero es lógico. Quieren que cese el granizo. Moisés reza, extendió las manos al Señor, se acabó el granizo. Pero no se dice que hayan muerto ni los animales, las personas que fueron heridos. El granizo termina pues en herir. Pero sí dice que el lino y la cebada se perdieron. Ahí está otra pérdida en el 31. Algo se perdió. No se perdieron los animales, las personas, pero sí el lino y la cebada. Insisto, cada vez que Dios trabaja algo en las plagas, algo se pierde. Tiene como objetivo salvar a su pueblo, sí, pero hay un daño que se provoca en algún aspecto, en algunos animales, etc. Sigue las langostas, estos saltamontes que devoran todas las cosechas. Ya no supimos qué pasó, ya se supone que se acabó el granizo, ¿no? Siguen las langostas. Eh, pero sí hay una intención, porque dice de las langostas 10:5, se comerá todo lo que se haya salvado del granizo. Ándele, entonces la de las langostas sí tiene que ver con la del granizo. Las langostas sí tienen que ver con el granizo, porque las langostas se van a comer lo que quedó del granizo. Llegan las langostas, destrozó las tierras 10:15, tan terribles estas langostas 10:15. Destrozó las tierras, devoró la hierba, todos los frutos.
Sí se cumplió todo lo que había quedado del granizo, ahora la langosta lo devoró. No quedó cosa verde, ni árboles, ni hierba. Paz, ahora ataca todo lo verde, en el fin de se acabó toda la vegetación. No, pues Moisés reza otra vez. Llega un viento fuerte y se lleva todas las langostas. Se fueron hasta el Mar Rojo, pero no se murieron, no dice que se mueran, se fueron todas al Mar Rojo. Llegó el viento y se fueron las langostas al Mar Rojo. No, aquí vamos viendo que hay plagas, lo importante aquí es ir detectando. El faraón no acepta la propuesta. Plagas que sí provocan muerte, otras que provocan daños. La langosta, por ejemplo, acabó con toda la hierba. Finalmente viene las tinieblas, la plaga de las tinieblas. No parece ser que provoque grandes destrucciones, simplemente dice que hay oscuridad durante 3 días. Nadie se movió de su sitio en 3 días porque no se ve nada. Fíjense, 3 días quietos, eso es las tinieblas, no hay mucho que decir, ¿verdad? Y finalmente llega la definitiva, la muerte de los primogénitos, que es la plaga más dura para Egipto. Y aquí es donde vamos a retomar la próxima clase, porque de la muerte de los primogénitos de Egipto nace en Israel la tradición de salvar y rescatar a los primogénitos. En Israel, rescatar a los primogénitos, y es otra teología, ¿verdad? Rescatar a los primeros nacidos es otra teología que deriva de la muerte de los primogénitos de Egipto. Dios definitivamente toma partido. No habíamos escuchado que hubieran muerto así los hombres tal cual, si se fijan, ¿verdad? Ni en la sangre, lo del agua y así. Ya ahora sí en este caso le toca esa suerte a los primogénitos, ¿verdad? A los primogénitos de Egipto. Y ahí, de ahí retomaremos si durante la semana pueden hacer una lectura a partir del capítulo 12, pues qué bueno, si leen las plagas otra vez o todo el éxodo del capítulo 1 en adelante, pues es muy buen ejercicio, ¿verdad? Ahí seguiremos poniendo para quienes ven las clases grabadas, estarán ahí en plataforma también con alguna de las actividades, mientras vamos avanzando en estos cursos.